Yo quiero cantar, pero no puedo seguir cantando, hermano, porque tenemos un estudio que dar en esta noche sobre la resurrección. Pero después seguimos cantando, amén. Se pueden sentar un momento, hermano. Nuevamente nuestros hermanos de Facebook, bienvenido a la casa del Señor. El tema de esta noche, el misterio de la resurrección, parte 1. Porque obviamente no podemos hablar en un ratito en esta noche todo lo que se pudiera hablar sobre este tema. El año entero no alcanza. Así que entienda quien escuche, y especialmente aquellos que luego buscan la manera de contradecir, que esto no son estudios exhaustivos. Nosotros apenas lo que hacemos es raspar la superficie lo suficiente, hermanos, para que nosotros entendamos la revelación de Dios para nosotros como iglesia. Porque lo que provocó todo esto fue en estudios anteriores, cuando hablábamos en 1 Corintios capítulo 2, que la Escritura dice que Dios nos reveló a nosotros las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, que Dios ha preparado para los que le aman. Dice la Escritura que Dios nos las reveló a nosotros, a otros no, a nosotros, por el Espíritu. Y dice que nosotros, dice ese mismo pasaje, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu con letra mayúscula que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Después habla del hombre animal en la versión antigua. Esa es la que me gusta a mí en este pasaje. Dice, porque el hombre animal no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y de eso, hermano, hay bastante. Pero usted sabe que usted viene a Cristo en esa condición, como muchos de nosotros. Y Cristo se le mete en el corazón. Y ya uno deja de ser entonces un hombre animal o natural, o una mujer natural. No voy a usar la palabra animal en ese caso. O una mujer natural. Y la convierte en un ente espiritual, capaz de entender los misterios de Dios. Y si hay uno grande, hermano, es el de la resurrección. Quien único predica la resurrección de los muertos es el evangelio de Cristo. Hay gente que predica, hermano, la reencarnación. Hay gente que predican otras cosas. Hay gente que predica la aniquilación, que como usted murió, se murió. Esos son los saduceos modernos, hermano, que no creen en el infierno. La muerte es el final de todas las cosas. Y se unen a los epicúreos y es comamos y bebamos que mañana moriremos. Y el día que muramos se acabaron todos los pesares. Falso. Falso. Y es necesario, hermanos, para nosotros, especialmente nosotros los cristianos, saber las cosas que Dios nos ha concedido. Y sobre todas las cosas, hermanos, lo que hace el evangelio es que hubo uno que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Usted sabe de quién estoy hablando, ¿verdad, hermano? ¿Cómo se llama? Él estaba sentado donde está sentado ahora. Ahí. Y dijo, me voy a hacer como uno de ellos. Él no dijo, yo soy Dios, no tengo por qué hacerlo. Yo no tengo por qué despojarme. No tengo por qué vaciarme de mi gloria, mi grandeza, mi poder, mi majestad, mi posición. Él no dijo eso. Él tuvo un sentir y no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Imagíneselo en ese trono,
con su vestidura real. Y de momento mira a papá y papá lo mira a él. Y ahí mismo se la quitó, hermano. Le dijo a papá, guárdamela aquí, en lo que regreso. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Si el evangelio terminara ahí, hermano, ¿sería lo mismo que la religión musulmana? Porque Mahoma murió, hermano. ¿Y dónde lo enterraron? Allí está. Buda murió. Que ese es lo que predicaba era. Lo de Buda es lo más grande del mundo, hermano. En el sentido de la ignorancia más grande del mundo. Porque a mí Jesús se me reveló yo leyendo el Dhammapada, el libro de la verdad de Buda. Y yo estoy leyendo ese libro y yo digo, esto se oye bien, pero esto no es verdad. Y pregunté cuál es la verdad. Y ahí fue que Dios me habló. Pero usted sabe cómo empieza Buda. Buda empieza diciendo, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Entonces, ¿cómo es posible que quienes le adoran, hermano, que son multitudes en el mundo entero, no entiendan el principio de su libro? Donde él mismo dice, yo no soy Dios. Pero se puede alcanzar la perfección, nirvana. Se puede alcanzar por esfuerzo propio. Uno se puede ir perfeccionando hasta llegar a ese nivel de perfección. Pero donde lo enterraron, allí está Buda. Cristo murió también. Y también lo enterraron. Pero usted sabe que donde lo enterraron, Él no está. Porque Cristo resucitó de los muertos. Si el evangelio hubiera llegado solamente hasta la muerte de este gran profeta, como lo mencionan los mismos musulmanes y tantísima gente que no creen en Él como quien Él es, el todopoderoso Dios, hermano. Entonces el evangelio no nos ayudaría a nosotros en nada, como las otras religiones no ayudan en nada a su gente. Pero Cristo resucitó de los muertos. Y esa es la gran diferencia, hermano. Porque esa es la clave del mensaje del evangelio. Ahí es donde está nuestra esperanza. Porque usted sabe que Dios es Dios, Jesús es Dios. Él no necesita absolutamente nada. Dios es, en inglés, self-existent, autoexistente, autosuficiente. Él no necesita nada ni necesita a nadie para nada, hermano. Por lo tanto, lo que Él hizo, no lo hizo por sí mismo, ni para sí mismo. Lo que el Señor hizo, lo hizo por nosotros. Y quiero volver a tocar un punto brevemente de lo que ocurrió antes, hermano. Que hubo de sus ángeles quienes se rebelaron en los cielos contra Él. A eso los condenó de una vez. Y le dijo, ustedes están perdidos y el lago de fuego es para ustedes. Y a nosotros, hermano, que el Señor nos creó y le fallamos igualmente. Usted sabe lo que dijo, a ustedes yo los perdono. Y voy a hacer lo que sea para salvarlos porque los quiero conmigo por toda la eternidad. Uy, hermano. Qué posición privilegiada. Y de eso es que se trata el asunto de la resurrección. Quiero empezar con una premisa que es necesario que tengamos pendiente en todos los estudios que vamos a estar tratando sobre esto, hermano. La resurrección no es una cosa. La resurrección no es algo.
Es algo que le pasa a uno porque uno está muerto y de momento pues allá se levantó y quedó vivo. Eso es algo de la resurrección, hermano. Pero la resurrección no es una cosa, la resurrección no es algo. La resurrección es una persona, hermano. Y se llama ¿cómo? Jesucristo. Vamos a empezar con esa premisa. Déjeme probárselo, hermano. Y vaya conmigo a Juan capítulo 11. Una historia conocida de todos. Juan capítulo 11. Porque si arrancamos, si arrancamos con esta premisa, hermano, vamos a tener una revelación maravillosa de lo que es, no para nosotros, para otros, el misterio de la resurrección. Y en este capítulo 11, hermano, es el capítulo donde está la muerte y la resurrección de Lázaro. Pero si va conmigo al verso 25, ahí, hermano. Oh, le dijo Jesús. Aquí está Jesús hablando con Marta. Le dijo Jesús. Oiga bien, hermano. Yo soy la resurrección y la vida. Ahí no dice yo doy. Ahí no dice yo tengo, hermano. Ahí no dice yo proveo. Yo hago. No, hermano. Él dice ahí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, oiga eso, hermano, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora la pregunta, hermano. ¿Crees esto? Usted sabe que para ser salvo hay dos cositas que uno tiene que hacer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Alguien puede decir aquí Jesús es el Señor? Y creyeres en tu corazón. Creer allá adentro que Dios lo levantó de los muertos. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Recuerda, hermano, durante estos estudios, la resurrección no es una cosa, no es algo, es una persona. Se llama Jesucristo. Amén, hermano. Luego vamos a entrar en este pasaje, esa manera de introduciendo la premisa principal, hermano. Porque Jesús dijo también, usted lo sabe, en Juan 14:6 dijo, yo soy, ¿qué? El camino. Él no dijo que está en el camino, ni que te lleva al camino. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy, ¿qué? La vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es Cristo, hermano. Él es el centro de todo este asunto. Pero así mismo, vaya conmigo nuevamente, hermano, al capítulo 15 de Primera de Corintios. Ese es el capítulo de la resurrección, hermano, ya en boca del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 15. Y recuerda, esta noche lo que estamos introduciendo nada más el tema sobre el misterio de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15. En Primera de Corintios 15, y quédese ahí quietecito que ya estamos estudiando, hermano. Si va conmigo al verso 12. Yo estoy en Hechos. Okay. Primera de Corintios 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Padre bueno, en el nombre de Jesús, danos sabiduría.
inteligencia, Señor, acompañado de poder. Porque tu palabra tiene poder y tu palabra lo imparte, Padre Santo. Y te doy gracias porque así lo haces en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador, la palabra viva. Amén. Mire, hermano, la predicación de la resurrección de Cristo ha sido el tema esencial del Evangelio desde precisamente que Cristo tuvo su ministerio aquí en la tierra a favor de nosotros. Murió, resucitó, pasó 40 días resucitado con cientos de sus discípulos y luego delante de ellos, viéndolos ellos, subió al cielo. Él dio instrucciones tremendas. Pero ahora mismo nosotros en este tiempo, y recuerde que este asunto de la resurrección de Cristo se viene celebrando en la iglesia, hermano, desde que Cristo estuvo entre nosotros. Pero usted se ha dado cuenta, quizá igual que yo, hermano, que esto ha ido decayendo. Nosotros, por ejemplo, los evangélicos, especialmente los pentecostales, hermanos, que en algún momento dado de nuestra historia como iglesia éramos unos campeones criticando, por ejemplo, la iglesia católica por sus rituales y sus cosas y la adoración de imágenes y demás. Podemos recordar quizás como yo de niño, cuando se consagraba lo que se llamaba la Semana Santa, hermano. De hecho empezaba con el Domingo de Ramos. Y después era creo que miércoles de ceniza, ¿verdad, hermano? Que le pintaban uno. Sí. Y llegaba la Semana Santa, hermano, y eso era una cosa tremenda. Las pelas que me dieron a mí por comer carne. Las pelas que me dieron por meterme en el agua. Las pelas que me dieron, hermano, por con un cuchillo y pelar una papa. Eso era, olvídese, hermano. Yo sé lo que es el Vía Crucis. Solo me faltó la crucifixión. En un momento dado yo llegué a pensar que estaba destinado a eso porque resulta que mi mamá se llama María, pero mi papá se llama José. Yo dije, no, lo mío es la cruz, ya mismo viene. Pero dentro de todo aquello, dentro de toda esa tradición, hermano, había aquel de recordar este evento maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y se hacía de una manera, hermano, despampanante. Y muchos en su error, hermano, tenían una devoción que a muchos de nosotros hoy en día nos falta. Y usted sabe qué es lo peor, hermano, que también en cuanto a ese asunto de la resurrección, nosotros no tenemos mucho conocimiento. Entonces resulta ser que igual que en el tiempo de Cristo, porque déjeme decirle algo, mencioné hace un rato los saduceos. En el tiempo de Cristo estaban los fariseos, esos eran los buenos. Esos eran los que conocían la palabra del Señor. Eran los que predicaban la ley de Dios y practicaban la ley de Dios. Eran una bola de hipócritas, hermano. Porque decían pero no hacían. Pero lo que decían estaba bien. Hasta el punto que Jesús le dijo a los discípulos que en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Y los escribas, hermano, eran los abogados de la ley de Dios. Eran los que conocían la ley y prescribían la ley, hermano, y ejecutaban la ley con sabiduría cuando el pueblo tenía algún asunto, basándose en el conocimiento que tenían profundo de la palabra de Dios. Estos eran los abogados de la ley de Dios. Y Jesús le dijo a sus discípulos, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Así que lo que ellos les digan que hagan, háganlo. Eso fue Jesús, hermano. Pero ahí mismo le dijo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Pero lo que decían estaba bien. Eso eran los buenos. Pero había otra secta que se llamaban los saduceos. Esos no creían, hermano, en la resurrección. No creían tampoco en el infierno. Déjeme darle la mala noticia.
esa gente todavía están vivitos, como decían en Puerto Rico, vivitos y coleando, que moviendo el rabito. Ese espíritu inmundo, ese espíritu de error, hermano, sigue todavía entre nosotros. Y cuando digo entre nosotros es caminando en diferentes sectas que dicen que el infierno no existe, la condenación eterna no existe y la resurrección no existe. ¿Sabe cuál es el problema? Que ellos tienen argumentos que si se tropiezan con la falta de argumento que nosotros padecemos, entonces quizá no nos pueden convertir, pero nos pueden confundir. Nos pueden poner a pensar si será cierto lo que ellos dicen. Eso tiene un nombre, hermano, se llama duda. La duda es como el cáncer. Si se descubre a tiempo, se puede sanar. Pero si no, sigue creciendo y metastiza, se riega hasta que ya no hay remedio para ella y la consecuencia es la muerte. Y dentro del evangelio, hoy en día, hay personas que no solamente ya dudan de estas cosas, que son ciertísimas en la escritura y las vamos a estar viendo, hermano, sino que también ya las están predicando. Había unos que se mencionan en 2 de Timoteo, por allá, creo que es el capítulo 2. Himeneo y Fileto. Que decía Pablo que se habían... Eso, ni al perro le ponga esos nombres, hermano. Que Pablo decía que se habían desviado de la fe, de la verdad. Predicando que la resurrección ya ocurrió. No, ya eso pasó. Déjeme decir la mala noticia, hermano. Eso anda por ahí. Hay gente que empezaron predicando el evangelio de salvación, la esperanza de vida eterna, la resurrección de los muertos. Y hoy lo que están hablando, lo estoy hablando de evangélicos pentecostales, lo que están hablando es que nosotros, la iglesia, está aquí en el mundo para establecer el reino de Cristo. Ya lo que vamos es camino al milenio, hermano. Lo demás ya pasó. O sea que en este tiempo, aún dentro del cuerpo de Cristo, hermano, las mismas cosas que se veían y que nos avisa la escritura desde entonces, todavía están en pie. ¿Usted sabe por qué? Porque son espíritus. Espíritus de error. Y el espíritu de error, hasta que venga el día en que se ejecute la sentencia sobre todos esos espíritus y sean echados al lago de fuego, hermano, van a estar dando vueltas por ahí, haciendo aquello para lo que se han dedicado, que es sembrar el error, especialmente entre los creyentes. Por eso nosotros tenemos que estar empapados del conocimiento de Dios, hermano, y más tomando en cuenta que la escritura dice claramente en 1 Corintios 2 que para nosotros los creyentes, si alcanzamos madurez, hermano, lo profundo de Dios, el Espíritu Santo nos lo revela. Hermano, eso debiera ser como gasolina, eso debiera ser como vitamina, eso debiera ser como el suero, hermano, que nos anime a nosotros a querer buscar más, porque quiere decir que para nosotros sí hay más, hermano. Entonces, por si acaso, Dios entonces toma a alguien como yo y lo para aquí para que quizá alguno, hermano, se anime y diga, wow, de verdad que vale la pena meterse profundo en esa palabra, a ver qué es lo que Dios dice. A Dios, hermano, sea la gloria. Porque este asunto es emocionante, hermano. El que piense que el evangelio es aburrido es porque nunca ha estado en un servicio. Y si ha estado en un servicio, hermano, llegó con la actitud equivocada. Y entró mal y salió peor. Pero si uno viene aquí con la actitud correcta, hermano, que es un corazón contrito y humillado, que eso es lo que Dios mira, hermano. Un corazón contrito y humillado. Había una vez una mujer adúltera, atrapada en el mismo acto de adulterio, digna de ser apedreada por todos delante del pueblo, porque sí era culpable y todo el mundo lo sabía, incluyéndola a ella, hermano. ¿Y qué hizo Jesús? Le señaló a todo el mundo, ¿quién está libre de pecado? Aquí, para que tire la primera piedra. Ah, no hay nadie libre de pecado, está bien. Cuando levantó los ojos de nuevo, hermano, dice que desde el más viejo hasta el más joven, todo el mundo se fue. Y se le acerca a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó. Y ella dice, no.
Dice, yo tampoco. Vete, no peques más. Ya, se acabó. Ese es el Señor al que nosotros le servimos, hermano. Y de ese Cristo es que esos espíritus de error nos quieren separar. Con el acceso que hay a la información hoy en día, usted mete la palabra resurrección y va a encontrar tanta información, hermano, y dentro de esa información 99% basura, que si usted no tiene una base, un fundamento claro y firme en la palabra de Dios, y esta es la otra premisa, hermano. Primero, la resurrección no es una cosa, es una persona. Se llama Jesucristo. La segunda, hermano, nuestra fuente de referencia, nuestra fuente de información es la palabra de Cristo. Es la palabra de Dios. Nosotros podemos buscar, hermano, un montón de información y de un montón de recursos. Usted tiene que tener en cuenta siempre que está buscando en una fuente que no sea la palabra de Dios mismo. Usted tiene que tomar en cuenta que esos son hombres escribiendo, que son seres humanos como usted y como yo, que todos de una manera u otra estamos prejuiciados por nuestro trasfondo religioso, cultural, educativo, lo que sea. Y que lo que usted está leyendo no es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y lo que esto diga, hermano, eso es. Porque hay algo que le vengo diciendo también por el ladito, hasta que un día entremos en el estudio de lo que es la doctrina de la predestinación, de la elección, lo que llamamos también salvo siempre salvo, hermano. Y si algo demuele precisamente lo falso que se predica, porque hay predestinación, hermano, y hay elección, todas esas cosas son bíblicas. Usted la puede ver, pero es dentro del contexto de la palabra de Dios. No como se predica por allá. Y estudiando estas cosas, hermano, nosotros podemos descubrir algo maravilloso. Que es que el evangelio, la salvación y la resurrección, hermano, es para todos. Todos se van a salvar. ¿Todo el mundo se va a salvar, hermano? No. Pero no porque Dios no quiere. Es porque Dios ofrece. Pero el que oye decide si recibe o rechaza lo que Dios le está ofreciendo. Y esas cosas todas las vamos a estar viendo, hermano, en el estudio de la palabra del Señor, especialmente en este tema que vamos a estar tocando sobre la resurrección. Ahora, pregunta. ¿Tiene que haber una condición o tiene que haber un estado para que alguien resucite? ¿Cuál es la condición? Estar muerto. O sea, si no está muerto, no puede resucitar, porque para resucitar hay que estar muerto. ¿Y qué es estar muerto? No, pero es que es verdad. Madera dice que estar muerto es no estar vivo. Y es verdad, hermano. ¿Sabe que vi una definición en el diccionario griego sobre muerte que decía, a mí me fascinó, hermano, fue que me encantó, decía, estar bien muerto. Era una definición de muerte. Oiga, hermano, y dice así mismo, dice, estar bien muerto. O sea que puede haber una clase de muerte donde uno no está bien muerto, o que está como o medio muerto, o no está tan muerto como otros muertos. El asunto es que esa definición de muerte, en ese caso en particular, decía estar bien muerto. Ajá, dime, Edgar. Ajá. Claro. Ajá. Ujú.
Ajá. Y el asunto es que están hablando de Cristo y lo otro es, hermano, que es de una manera tan sutil. Que vuelvo y le digo, si usted no tiene fundamento, hermano, es fácil de confundir. Y si hay una secta que predica, hermano, específicamente que el infierno no existe y tampoco la resurrección, con tanto, hermano, con tanta información que hay en la Escritura, son precisamente los testigos de Jehová. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender las cosas desde su base. Entonces, para hablar de la resurrección, yo tengo que hablar de cuál es el estado que amerita que uno resucite. Porque Cristo resucitó, pero fue porque murió. Y entonces para resucitar uno tiene que estar muerto. ¿Pero qué es estar muerto? No estar vivo. ¿Qué es estar muerto? ¿Qué es estar muerto, hermano? Separado de Dios. Ajá. Es la muerte. Porque no puedo entrar, hermanos, en definiciones así, que si el griego dice esto, Thanatos por un lado y el otro, eso eran los Thundercats. Yo no sé si usted recuerda, hermano, había unos muñequitos que se llamaban los Thundercats. Ajá. Y había uno, el malo, usted sabe cómo se llamaba, ¿verdad, hermano? Thanatos. Esa es la palabra griega, hermano, para muerte. Así mismo como se pronuncia. Y uno se da cuenta entonces de cómo esas cosas van influenciando la mente de la niñez, hermano. Eso es como cuando He-Man. ¿Quién era el que tenía el poder, hermano? Ah, He-Man, yo tengo el poder. Y los muchachitos alimentándose de eso. Pero que yo también lo sé, que quiere decir que yo lo vi, hermano, y yo también lo escuché. Y entonces esa influencia, hermano, nos está bombardeando a nosotros por todas partes. Y si nosotros no nos aferramos, si no nos apegamos al conocimiento de Dios sobre las cosas que Dios nos ha concedido, hermano, cualquiera, hasta unos monitos, porque en México le dicen monitos, en Puerto Rico dicen muñequitos, pero son los monitos, ¿verdad, Yolanda? Monitos. Aún los monitos, hermanos, nos pueden confundir a nosotros. O sembrar una semilla de error, no solamente en nosotros, sino en nuestros hijos también. Entonces nosotros tenemos que definir la muerte, hermano. ¿Qué es estar muerto? Porque estar muerto es no estar vivo. Pero déjame hacer una pregunta. Estar muerto, y recuerde que ya nosotros vimos esto en el estudio del infierno y en el estudio del cielo también. Morir es dejar de existir. Morir es ser aniquilado, o aniquilación, hermano, es simplemente desaparecer. Es como que usted nunca existió. Entonces, ¿qué es morir? ¿Qué es estar muerto? Ok, ahí estamos llegando, porque por acá alguien dijo estar separado de Dios. Y escuche bien, hermano, ¿qué clase de muerte es esa? Ajá, allá estamos llegando. Ahí es que estamos, ahí es que vamos precisamente. Porque si uno dice que estar muerto es estar separado de Dios, implica que sigue habiendo existencia. Porque no implica, déjeme usar una palabra, cesación de la vida. No implica que la vida cesó. Cuando uno dice separado de Dios, usándolo como definición de muerte. ¿Qué quiere decir entonces? Que esto, si lo vamos a definir, es una clase de muerte. ¿Y es muerte qué, Juni? Espiritual. Pero entonces Sammy y la hermana Ana me dicen que es cuando uno, ¿qué, hermana Ana? Se separa del cuerpo. ¿De qué muerte estamos hablando? Física. Entonces se fija. Ya empezamos entonces a hablar de la muerte, porque para hablar de la resurrección, hermano, hay que estar muerto, pero hay que definir qué es eso de estar muerto, hermano, para entender mejor entonces lo que verdaderamente es la resurrección.
Quiere decir entonces que hay dos clases de muertes, de muerte. Es la muerte física, donde nuestro ser espiritual, real, nuestra alma y espíritu, que son dos que están entrelazados dentro de nosotros, y es lo que nosotros somos. Es lo que es el pensamiento. El pensamiento no es una cosa que pasa porque el cerebro actúa de cierta manera, hermano. El cerebro es, hermano, el órgano que se usa en conexión con nuestro ente espiritual para procesar lo que los sentidos envían hacia adentro. Los sentidos del cuerpo, la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, siendo usados por el cuerpo, envían información adentro. Se procesa por el cerebro, hermano. Pero usted sabe que lo que produce es pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? ¿Con qué se come eso? El pensamiento es algo físico. No. No, hermano, eso. Hablar es el acto de uno mover la lengua y pero cuando uno articula, hermano, palabras que se convierten en un idioma que la mente puede procesar y entender, y es lo que nosotros llamamos un mensaje, y el otro lo entiende, hermano, es el cuerpo expresando de lo que hay adentro. Nosotros somos entes espirituales, hermano, pero estamos en un cuerpo. Uno muere físicamente y ¿qué pasó? El cuerpo se desprendió. Pero lo que yo soy, quien yo soy, hermano, sigue existiendo. Nosotros lo vimos en la historia del rico y Lázaro. Nosotros lo vemos a través de la escritura cuando dice, hermano, hay un pasaje que a Juni le gusta, a mí también, que dice que no nos hemos acercado al monte que humeaba. Y cuando sigue diciendo, dice que nos hemos acercado, hermanos, a aquellos que se fueron antes que nosotros, que están ahora mismo delante de Dios. ¿Y los cuerpos de esa gente dónde está? Moisés sigue enterrado en el desierto, en un lugar que nadie sabe, pero así mismo de enterrado como estaba en el desierto, se apareció con Jesús en el monte de la transfiguración, hablando con él de las cosas que iban a pasar. Ay, hermano, qué cosa maravillosa. Entonces, tenemos que concluir, hermanos, que la muerte es cesación, o sea, cesa la vida, pero cuando estamos hablando en el aspecto físico, o sea, el cuerpo, la carne, sí deja de vivir, por lo tanto uno, ¿qué? Muere. Pero hay otro aspecto de la muerte, que es cuando uno está separado de Dios. ¿Y por qué estar separado de Dios es igual a la muerte, hermano? Ajá. Y si uno está separado de Dios, hermano, uno está muerto. Oye, si yo le digo que hay tres, vamos a complicar esto un poquito más. No, entonces, no, hermano, es que nosotros nos conformamos con tan poquito, que quizá por eso es que no alcanzamos a entender, a llegar más allá en los misterios de Dios, hermano. Y si hay otra condición de muerte, porque uno no puede pensar en más ninguna, ¿verdad? Está la muerte física, está la muerte espiritual, y una persona puede estar muerto física y espiritualmente también. Porque si una persona muere sin Cristo, ese está muerto físicamente, pero murió también espiritualmente, y para ese, hermano, ya no hay más esperanza. Por eso el evangelio. Dios no quiere que nadie se pierda. Ese está bien muerto. No, que es por eso. Por eso.
Porque muerte en este caso, hermano, es condenación. Es castigo. Es separación. Lo vamos a ver en un momento. Pero déjeme tirarle otra, hermano. Es más, esta es hasta buena. Hablando de la muerte. Y que conste, hermano, que cuando leímos en el pasaje de 1 Corintios 15, dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Quiere decir que la muerte no es amigo de nadie, hermano. Ay, yo me quiero morir para que esto se acabe. Mira, si te mueres, ahí es que empieza. Ay, yo me voy a matar para acabar con el sufrimiento. No, 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 no. Ahí es que tú vas a saber lo que es sufrir sin esperanza. El suicidio es un demonio. La muerte es nuestro enemigo. Pero hay un aspecto de la muerte, un tercer aspecto de la muerte, Madera, que quizá nosotros no nos hemos detenido alguna vez a pensar, hermano. Y es una condición de muerte también. Escúchela bien. Muerto al pecado. Adiós. No dice la Escritura que nosotros estamos, ¿qué? Que cuando estamos en Cristo estamos, ¿qué, hermano? Y dice muerto, ¿verdad? No, eso es una figura alegórica, es una metáfora. Mira, hermano, yo creo que a eso quiere decir lo que dice ahí. Y entonces eso le añade como que un ingrediente adicional, hermano, a este asunto de la muerte que quizá nosotros nunca nos habíamos detenido a pensar. Porque nosotros sí estamos claros, hermano, en cuanto a la muerte física, eso por definición. Y estamos claros en que la muerte espiritual se puede resolver mientras, aún estando muerto en delitos y pecados, Cristo le dé vida al que no se ha muerto físicamente. Pero hay otra condición espiritual dentro de la muerte espiritual que es opuesta a la muerte espiritual, porque es muerto a aquello que produce la muerte espiritual, muerto al pecado. Wow. Aquí es que la cosa se pone buena, hermano. Porque entonces dentro de esto es que nosotros vamos a examinar la resurrección. Ahora bien, recuerda que esto es la introducción. Hoy no hay tiempo, ya son las 9:15. Bendito sea el Señor. Margarita, yo quisiera que esto fuera un concierto de los de antes, de esos así. Porque tú sabes que aquí nadie tuviera prisa por irse. Sí, o unas patronales, sí. Sí. Patronarle al diablo Oiga esto, hermano. Queda establecido entonces, por definición, que muerte es perder la vida. Estamos claros en eso, ¿verdad, hermano? Es una definición sencilla y es clara. Y todos sabemos que es perder la vida. Pero también es exclusión, ser excluido de la presencia y de la benevolencia de Dios. O sea, lo que hablamos al principio es separación eterna. O sea, la consecuencia final de la muerte es separación eterna de Dios. Y obviamente, porque la Escritura lo dice, es en una condición de juicio y castigo. Pero también estamos hablando, hermano, de que la muerte o perder la vida ocurre más que nada en el ámbito físico, es lo más que nosotros conocemos. Y quizá, hermanos, también lo que más nosotros tememos. Porque en verdad, iglesia, lo que la humanidad entera tiene en común es la muerte física. O sea, todos los seres humanos nacidos en este planeta, todos tenemos algo en común, que vamos a morir. En los cristianos hay la esperanza del arrebatamiento antes de que la muerte llegue, pero si no fuera así, en nuestro término de vida,
nosotros tenemos en común lo que el mundo entero tiene. Y yo creo que es lo único que el mundo entero tiene en común: la muerte. Perder la vida. Dejar de vivir. Yo quiero entrar, antes de llegar a esto de la resurrección, porque déjeme decirle algo. Quiero cubrir primero lo que es la muerte espiritual y lo que es estar muerto al pecado, para ver cómo la resurrección aplica a este asunto, cosa de entrar, hermano, en donde en verdad me interesa, porque cuando leímos solamente ese primer verso de 1 Corintios 15, el verso 12, dice, y si va conmigo de nuevo ahí, hermano, pero si se predica que de Cristo, que resucitó, ¿de dónde, hermano? De los muertos. ¿De qué muerte está hablando aquí? ¿Cuál fue la muerte que Cristo murió? Ok, entonces esa es nuestra tercera premisa. Que tomando en cuenta que toda la humanidad tiene en común la muerte física, y con esa es que vamos a trabajar más que nada, hermano, en el asunto de la resurrección. Porque usted sabe qué pasa, hermano. Ese es el evento más doloroso que pueda haber en la vida de cualquier ser humano, hermano. No necesariamente para el que muere, especialmente para el que se queda, para el que ve a otro, a su querido morir. O sea, cuando uno ve morir un querido, es que como que se le desprendió a uno un pedazo de su misma vida. Un pedazo de uno se le fue. Si no hay esperanza para el que murió, peor todavía, hermano. Porque muchos, la incertidumbre, en muchos vivos que han perdido un querido, la incertidumbre los consume. Pero en otros hay la seguridad, estoy hablando de los vivos, de que esa persona murió sin Cristo. Y entonces ya eso es un dolor que no se sana con nada. Con nada. Se amortigua con el tiempo, las ocupaciones. Pero cuando llega la soledad, el silencio, la oscuridad, esa cosa viene y viene con fuerza y oprime el corazón. Por poco me voy ahí. El oprimido iba a ser yo. Y fue que la persona murió físicamente. ¿Sabe qué? Y esto es algo en común, especialmente en los funerales, que hay tantísima gente que porque no conocen a Dios y no tienen la esperanza de la vida eterna, cuando ven su muerta o su muerto, casi se mueren también de tristeza y de dolor, porque para esa persona, el vivo estoy hablando, todo terminó. No la voy a ver más o no lo voy a ver más. Se acabó. Y si algo nosotros vamos a estar viendo, hermano, es el dulce de la esperanza de la resurrección. Porque esto es tan grande
Y es tan maravilloso que no solamente garantiza que nuestro ser interior, desde el momento de la separación, Mana Ana, estamos vivitos, conscientes, hermano, pero no solamente eso, en un estado de gozo pleno y perpetuo, en la presencia del que es la fuente de todo bien, de toda paz, de todo amor, de todo gozo, de toda alegría, de todo contentamiento, de toda satisfacción. En el momento. Pero también, hermano, hay la garantía, la seguridad. Va más allá de la esperanza, hermano. Porque es la seguridad, la plena convicción de que ese cuerpo muerto, no importa el tiempo que esté en la tierra, no importa cómo llegó allí, si llegó en pedacitos, si se quemó, si se ahogó, no importa lo que sea, ese cuerpo, no solamente se va a levantar, porque lo que resucita es lo que se murió. Y si morir es ser separado, resucitar es volver a unir aquello que una vez se separó. Y no solamente se va a levantar, sino que se va a levantar transformado, lleno de gloria y lleno de poder. ¿Usted sabe qué quiere decir eso, hermano? Que de usted y de mí, si estamos en Cristo, nada se va a perder. Y habrá quien tenga preguntas, pero ¿cómo eso será así? Porque la Biblia dice que es un cuerpo nuevo. Mire, hermano, tranquilo. Que usted sabe la cantidad de maridos nuevos que el Señor le ha entregado a esposas sufridas. Sí. Y no es porque le mandó otro, es que le cambió. El sinvergüenza, el borrachón, el malviviente, el abusador. Se convierte a Cristo. Y de momento la mujer dice, no, si es un hombre nuevo. Ya está, hermano, es lo mismo. Es lo mismo. Y la semana que viene, no, pero perdóneme, el próximo servicio, vamos a entrar entonces, hermanos, de lleno en lo que es este asunto. Esto fue solamente una introducción, hermano, para que usted se anime. Porque usted sabe que yo estoy esperando al Cristo de la gloria. Porque Él viene por mí, Él viene por su iglesia. Pero usted sabe que, hermano, que si Él no llegara, aún así yo me voy a encontrar con Él. Y si es porque mi cuerpo se separa, hermano, de mi alma, este cuerpo un día va a oír la voz de mi amado, de mi Salvador, y va a escuchar la trompeta que se va a tocar. Y antes que los vivos sean transformados, si es que yo llego a gustar la muerte, de la muerte me voy a levantar. Y esta promesa es para todo aquel que tiene a Cristo. Así que vamos a estar de pie, iglesia, porque yo quiero hacer una oración.